frío, un poquito lluvioso, un poquito gris. Pero ¿cuántos saben que como quiera que esté en lo visible el tiempo, el día siempre es del Señor? Mira, esta mañana te voy a hacer pensar. Y seriamente, porque el tema se las trae, y se las trae de verdad. Yo creo firmemente, estoy convencido, que a esta altura de los tiempos, la audiencia permanente de este espacio, más allá de algún sintonizador esporádico, es lo suficientemente adulta y madura como para saber por dónde camina el Evangelio y cuáles son las verdaderas señales que Dios está enviando a su iglesia en el tiempo presente. Sin embargo, hoy tengo que recalar en un tema que, pese a estar ya, supongo, consolidado en el espíritu y el corazón de todos ustedes, hombres y mujeres, por allí alguna confusión, producto de la falta de conocimiento, de información o de lo que sea, puede estar causando perjuicios al pueblo y obstaculizando su relación con el Señor y por lo consiguiente trabas para operar en victoria. Esta mañana quiero hablar del pecado ignorado. Pero hermano, ¿cómo vamos a ignorar el pecado? Sí, ya sé, es el ABC del arrepentimiento, la puerta de entrada a la vida abundante, la vida eterna. Sí. Pero un momentito. Yo no digo que vos ignores lo que es el pecado. Sé que tenés muy en claro que, robar, matar, mentir, adulterar, fornicar, significan transgredir leyes de Dios y por lo consiguiente apartarte de su comunión en tanto y en cuanto no lo confeses o no te arrepientas, obtengas perdón y seas redimido. A lo que quiero referirme hoy es a una clase de pecado que no siempre se ve, porque no siempre, tengo que ser honesto y tenemos que ser honestos, no siempre ha sido explicado con claridad. Te estoy hablando del pecado de la prevaricación. Yo sé que hay muchos que saben lo que es prevaricar, pero también sé que hay muchos que no lo saben. Los que lo saben, atesoren esta enseñanza para enriquecer lo que ya saben. Y los que no lo saben, siendo las 10:03 de la mañana, desayúnense. Con el amor que el Señor puso en mi corazón para compartirlo y con el amor que Dios tiene que haber puesto en el tuyo para recibirlo. ¿Qué es prevaricar? ¿Es simplemente otra forma de pecar? No. Como vamos a ver esta mañana, la Biblia coloca a estas dos palabras, pecado y prevaricación, separadas unas de la otra. ¿Por qué? Porque mientras pecado, vos lo sabés mejor que yo, es ceder a la tentación y consumarla, es decir, vos estás tentado, esa botellita de whisky que antes en el mundo te tenía atrapado, cuando te convertiste la dejaste. Un día te aparece la botella y entonces sos tentado. Si la dejas como estás, o como está, chao, pasó, no hay problema. Ahora si la agarrás y te la bajás en un par de horas, la tentación dio origen a la consumación y entraste en el pecado de la borrachera, porque si te tomó una botella de whisky, más bien que no te va a poder ni mirar.
Ahora, pecado es ceder a la tentación y consumarla. Prevaricar, escucha bien, se trata de oír lo que Dios dice a través de alguien o como sea, a través de la palabra, tener convicción, certeza de que lo que dice es la verdad, pero así y todo, hacer caso omiso a esa palabra, ya sea por terquedad, puede ser por soberbia, puede ser por conveniencia personal. Por ahí Dios te dice algo, pero vos calculás el costo que ese algo tiene, entonces decidí no llevar el apunte. Eso es prevaricar. Y obviamente, cuando se comete prevaricación, la consecuencia inmediata es la otra. ¿Cuál? El pecado. Comencemos. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, nos encontramos con todo un discurso de Dios relacionado con las bendiciones que produce la obediencia, y al mismo tiempo y a continuación con las consecuencias naturales de la desobediencia. Dice que si obedecemos, no adorando a dioses falsos, guardando un reposo estipulado y andando en los decretos de Dios, Él nos dará lluvia en su tiempo, pan para comer en todo momento, paz para dormir, victoria sobre nuestros enemigos espirituales y crecimiento y multiplicación. Lo remata con esa hermosa promesa que asegura que entonces Él andará entre nosotros, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ahora, por contrapartida, dice ese capítulo, si no obedecemos, dice que enviará terror, extenuación, fiebre, congoja en el alma y quebrantamiento de nuestra soberbia. Dice que si andamos con Él en oposición, nos añadirá 7 veces más plagas, según nuestros pecados, que se consumirán nuestras fuerzas, que habrá bestias, y no está hablando de animales, que nos arrebatarán nuestros hijos, quebrantarán nuestra economía, estoy hablando de la antigüedad, y nos van a reducir en número, o sea que mucha gente se va a apartar de la iglesia y va a morir espiritualmente por esta causa, la desobediencia. Pero yo concretamente quiero leer en el libro de Levítico, en el capítulo 26, el verso 40. Ese verso dice así: y confesarán su iniquidad, los desobedientes, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿Qué te lo pasen limpio? Dice que oyeron, entendieron, vieron que era así, pero decidieron ignorarlo. Se opusieron a la voluntad de Dios. Hoy, oponerse a ciertas reformas parecería estar defendiendo antiguas, tradicionales y hasta clásicas bases evangélicas. Pero en ciertos casos sería estar oponiéndose a lo que Dios desea hacer, o sea, prevaricar. ¿Entendés lo que te digo? Vos podés oponerte a cualquier cosa que implique un cambio que no te gusta en tu congregación. Pero si ese cambio tiene que ver con algo que Dios dice, no importa lo que te enseñaron, no importa cuál es tu doctrina, no importa cuáles son tus bases estructurales, dogmáticas
de la denominación que sea. Si vos no estás haciendo lo que Dios dice, vos estás prevaricando. Pero hermano, ¿y a mí cómo me consta que eso es prevaricar y estar en pecado y no estar defendiendo los intereses de la iglesia como yo pienso? Y sí, esa pregunta es perfecta y es lógica. Y la duda también es lógica. Pero mira cómo sigue. Verso 41. Yo también, dice Dios, habré andado en contra de ellos, o sea, de los que se oponen, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. O sea, van a tener que pelear en terreno enemigo sin cobertura divina. ¿Por qué? Escuchá. Y entonces se humillará su corazón incircunciso. Quiero explicarte que corazón incircunciso es el equivalente a incredulidad. Y reconocerán su pecado. Listo. ¿Te quedan dudas qué es pecado? ¿Te queda alguna duda? Ahora, en el capítulo 14 del libro de Job, este hombre tan singular que es Job, que ha quedado en el ambiente mundano, fíjate vos qué interpretación, ¿no? Como un símbolo de la paciencia, o en gente que no conoce la Biblia, le hablas de Job, dice, el de la paciencia. Bueno, Job reflexiona con mucha sobriedad, en un momento dado, con respecto a la brevedad, a lo chiquito, a la inconsistencia, o sea, la falta de firmeza o de seguridad, a la levedad, o sea, algo que no se puede medir con seguridad, y a la fragilidad que tiene la vida humana. Está medio como filosofando con eso, ¿no? Y entre varios conceptos, donde compara al insignificante ser humano con la majestad de Dios, termina reconociendo sus falencias, sus errores y hasta su propia incredulidad. En el capítulo 14, verso 16 del libro de Job, dice así, Job 14, 16, pero ahora me cuentas los pasos. O sea que dice que Dios lo controla en sus actitudes. Y no das tregua a mi pecado. Se siente presionado él por esa convicción. Verso 17 dice, tienes sellada en saco mi prevaricación. O sea, quiere decir que Dios no ha olvidado que él oyó y creyó, pero eligió no hacer caso. Y finaliza diciendo, y tienes cosida mi iniquidad. Él mismo le da el nombre a la actitud. Y no anda con excusas hipócritas, Le dice que es iniquidad. Ahora, sin embargo, la primera muestra de lo que significa para Dios este pecado ignorado por tantos, que es la prevaricación, habría que echar un vistazo al libro de los Proverbios. Salomón, allí, cuando habla de la sabiduría y de todo lo que la sabiduría representa, podemos prestar atención que él usa una serie de elementos que da como indispensables para obtener la sabiduría. Él dice que hay que recibir la palabra, guardar los mandamientos, estar con el oído espiritual atento, ¿qué dije? El oído espiritual atento, inclinarse a la prudencia, son algunas cosas que he sacado, clamar por inteligencia, buscarla como a la plata, escudriñarla como a un tesoro, dice la sabiduría, ¿no? Con todo esto, él asegura, entenderemos en principio el temor a Dios,
algo que no todos entienden todavía. Dice que encontraremos el verdadero conocimiento, que obtendremos un escudo protector, que preservaremos nuestros caminos, que seremos guardados por la discreción, que Él nos librará del mal camino, de la mujer extraña. Habla de lo literal, o sea, tentación de fornicación o adulterio, pero también habla de lo espiritual. La mujer extraña es, en todo caso, caer en las garras de la novia o esposa falsa. Esto es el equivalente a la iglesia paralela, la imitación satánica de lo que es la iglesia, lo que parece ser iglesia pero en realidad no lo es. Ojo, hace todo lo que hace la iglesia, pero no cree. Hermano, bueno, a vos no te gusta que te lo diga, pero que está. Y termina, fíjate vos, con una conclusión inapelable. En el capítulo 2, o sea, Proverbios 2, verso 20, dice: así andarás por el camino de los buenos. Yo quiero que sepas que siempre que la Biblia dice camino, tenés que entender que habla de estilo de vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Adiós a tu teología de la gran fuga o del rapto con esto, ¿no? Mas los impíos serán cortados de la tierra, porque dice que será como en los días de Noé, ¿te acordás? Los impíos serán cortados de la tierra. El diluvio no se llevó a los justos, se llevó a los impíos. La venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé. Y los prevaricadores serán de ella, de la tierra, desarraigados. ¿Vos sabés lo que quiere decir desarraigar, no? Arrancar, sacar. Epa. Quiere decir que si vos pensabas, escuchá, si vos pensabas mandarte a mudar en el rapto, lo único que tenés que hacer para lograr mandarte a mudar en ese rapto es desobedecer, oír y no hacer lo que se te dice desde el cielo. O sea, prevaricar. Viajás seguro mucho antes que varios otros. El problema es el destino de ese viaje. Que te vas, pero ¿a dónde te vas? Lee la palabra, por favor, no te creas todo lo que te dicen, El Proverbio 21 le da otro enfoque. Ahí habla de consejos puntuales y válidos para una vida en rectitud. Que el hombre, dice, no se fundamente en su propia opinión, que no caiga en altivez y en orgullo, que no se apresure en sus pasos, que no trate de hacerse rico mediante mentiras, que cultive la simpleza de los sabios, que aprenden ciencia hasta de los más necios, que no cierre su oído al clamor de los pobres, para, finalmente, establecer una contraposición entre lo que considera dos polos del comportamiento. Proverbios capítulo 21, verso 18. Rescate del justo es el impío, o sea que el justo es la antítesis del impío. Y por los rectos, el prevaricador. Acá te está diciendo que la antítesis, la contrapartida, lo opuesto de la prevaricación es la rectitud de corazón. O sea, un corazón conforme a la voluntad y el propósito de Dios. El ejemplo más claro es David. Asesino,
porque a Urías lo hizo matar, sabía que iba a morir, adúltero, y sin embargo, rey y linaje de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenía un corazón recto delante de Dios. Un día vamos a hablar de la diferencia que hay entre ser usado por Dios a ser aprobado por Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. A esto ya lo estábamos comentando y ahora hay palabra que he escuchado en nuestros últimos días de otros siervos que confirman, no es lo mismo, confirman eso. Es interesantísimo, pero nace de la palabra. Es interesantísimo recurrir a la palabra, no leer por leer. El Proverbio 28, mientras tanto, encara un aspecto que tiene que ver mucho con la hipocresía. Otra que se las trae también, la hipocresía. Dice que el justo, el recto, el que anda por lo que cree, está confiado como un león. Que los hombres entendidos y sabios sofocan la rebelión de los príncipes. Que los malos no entienden el juicio, pero que los que buscan a Dios entienden todo. Que el que sabe guardar la palabra es hijo prudente. Fundamental es el verso 9 del Proverbio 28, porque ahí señala que quien aparta su oído para no oír la palabra, o sea, el prevaricador, hace con esa actitud que su oración sea abominable. O sea, Dios te dice algo, vos sabés que viene de Dios, decidís no llevarle el apunte, prevaricás. Pero al rato orás. Esa oración a los oídos de Dios es abominable. ¿Y qué quiere que le haga? Lo dice la palabra, yo no lo puedo cambiar. Vos tenés que cambiar. No vamos a hablar con Reina Valera para que cambie la Biblia. Vos tenés que cambiar. Ahora, también dice que es bienaventurado, o sea, bendecido, el que teme a Dios. Pero el que endurece su corazón, o sea, el prevaricador, caerá en el mal. Pero donde la señal está más clara es en el verso 20 del Proverbio 28. Fíjate, dice, 20 y 21. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Es importante que tengas en claro esto, el hombre de verdad. Si dice que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, es porque Salomón sabía, y Dios sabe, que hay hombres que no son de verdad. Parecen. Y ojo que no estoy hablando de lo que tiene que ver con la sexología, ¿eh? Porque el afeminado parece homosexual, pero hay homosexuales que no son afeminados. Entonces están encubiertos. Parecen hombres, pero no lo son. Eso desde el punto de vista de la sexología. Pero en otro terreno, digamos que si hubiera que encontrar una palabra sinónimo exacto de lo que es hombría, para mi gusto, y esto es opinión, por favor no lo tomes con valor doctrinario, para mi gusto la palabra que identifica a hombría es integridad. Sí, sí, no, no. Eso es un hombre. No es un par de pantalones, no es vello en el pecho, no es una agenda con nombres femeninos, no es andar a los trompadas con todo el mundo, no es tomarse 5 botellas de vino, no es hacer todas esas cosas que hacen quedar como gran valiente. La valentía no significa nada, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la valentía no es sinónimo de justicia.
porque vos podés hacer un acto de justicia para lo cual necesitas una dosis de valentía, pero el tipo que va a robar con un revólver en la mano y le cae la policía, está en algo que no es aprobado por Dios, por algo que no es justo, pero necesita tener un grado de valentía para salir de todo eso. No te confundas. No te confundas. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. O sea, no es bueno discriminar morochitos, analfabetos, sucios, flacos, gordos, pelilargos, rapados, divorciados, sidásicos. ¿Sigo? Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Qué te quiere decir esto? Y esto habla de intereses materiales. Habla de intereses. Pueden ser materiales, pueden ser estomacales, prevarican para poder comer. Escúchame, no es ninguna novedad que a nuestras iglesias va gente que no cree en nada, que no está dispuesta a creer en nada, que se le habla la palabra del Señor, la escuchan, sabe que es así, pero deciden no creerla, pero van porque a lo mejor les dan un paquete de arroz, un paquete de fideo. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. La labor de la iglesia no empieza y termina en la acción social. La acción social es un producto de lo que la iglesia cree. La pregunta del día es, ¿la iglesia cree? Intereses económicos, cualquier otro. Ahora, en el libro de Isaías encontramos un juicio acompañado de redención para Jerusalén, o sea, para la iglesia. Mira lo que dice con atención, porque aquí tenemos un enfoque muy íntimo e interno de ese pecado. Isaías capítulo 1, verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Está hablándole a la iglesia. De arranque le dice ramera. Está bien, a vos te suena insulto, a mí también. Pero si entendemos que Dios no insulta, vamos a descubrir que ramera es un símbolo. Es el símbolo de, por ejemplo, alguien que no se compromete con nadie, una ramera no se compromete con nadie, que se vende por dinero, aunque también se vende por comodidades, que tiene el amor anestesiado, que ama los lujos, que le encantan las fiestas, la expresión estética, aunque por dentro está vacía y obviamente sucia. Es el símbolo de una ramera. No te equivoques. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Naturalmente también esto es un simbolismo, porque no estamos hablando de asesinos literales, está hablando de los que matan espiritualmente de tantas maneras. Por ejemplo, entregando alimentos sin caloría, palabras melosas pero sin unción. Homicidas, asesinos espirituales. Tengo que hacer la pausa. Sigo después con Isaías capítulo 1 porque hay más aquí, ¿eh? Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora del cielo. Oh, sí. Alaba. Sí, te doy tiempo, dale. Oh moradora del cielo, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas.
Oye, vuelve aquí. Bueno, eso de andar remolineando con la escoba no... Está bien. Deja todo. Y escucha. Yo te leí Isaías capítulo 1 verso 21. Es el que estábamos. Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. El verso 22 dice: tu plata se ha convertido en escorias. Vos sabés que la plata era el símbolo de la prosperidad. Se usaba como dinero. ¿Qué quiere decir esto? Tu plata se ha convertido en escorias. O sea, lo que te está diciendo es que la economía de la iglesia ha bajado de manera tal que no solo no tiene algo para enseñarle al mundo, sino que incluso, en muchos de los casos, la economía de la iglesia es más endeble que la del mundo. Nos preguntamos dónde está la luz, dónde está la sal. Jesús fue pobre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Él eligió vivir con el grupo apostólico, pasando a lo mejor algunas privaciones del tipo de comodidades, pero tenían un tesoro, eran dos y tenían un tesorero que era Judas. Él llevaba la bolsa, robaba de la bolsa y nadie se daba cuenta, quiere decir que lo que robaba, si pasaba desapercibido, porque había algo. Si había dos monedas y él se robaba una, más bien que se iba a dar cuenta todo. No te equivoques. Tu vino está mezclado con agua. Yo quiero que entendamos bien. Vino aguado es engaño, fraude, es revelación mezclada con filosofías humanas. No tienen consistencia. Es inservible para alimentar la vida cristiana. No bendice. Por el contrario, adormece, anestesia, bloquea. Vino mezclado con agua. Verso 23. Tus príncipes, el liderazgo, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esto es muy fuerte, pero es un llamado de atención para muchos de los que en uno u otro plano tenemos alguna posición que podría considerarse medianamente de liderazgo. Hay liderazgo que prevarica. Escucha lo que Dios dice, se da cuenta que viene de Dios, pero por intereses diversos deciden no hacer lo que Dios dice. Prevaricador. Todos conocemos que este libro del profeta Isaías es un compendio del juicio justo de Dios para con los que no entienden su lenguaje y pretenden manejar su iglesia como si les perteneciera. En el capítulo 24, ese juicio es directamente sobre la tierra, y en él encontramos un verso dedicado a la prevaricación, dándole un nuevo rótulo a esa actitud desobediente. Fíjate, Isaías capítulo 24, verso 16, dice: de lo postrero de la tierra oímos cánticos. O sea, te está diciendo de lo postrero, de lo último, no desde
sectores privilegiados o prestigiosos. El cántico sale, dice, de allá abajo. Aunque muchos, hoy, todavía siguen rompiéndose el alma propia y las ajenas para estar arriba, en los primeros lugares. ¿Por qué querés que Dios esté de acuerdo con lo que es sistema humano? El sistema humano dice que la persona que está ubicada en el lugar más alto y más central es la más importante, pero el reino de Dios dice que el más importante es el que está en un rinconcito allá que nadie lo ve, porque a lo mejor está intercediendo en oración por todo el resto. Y a mí me importa lo que dice el reino de Dios. No tengo por qué seguir la rutina de lo que dice el sistema del mundo, y mucho menos meterlo en la iglesia. Ahora, dice esta palabra: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, está con signos de admiración. Esto habla de tristeza, de amargura, de desaliento, de falta de gozo. ¡Ay de mí! Prevaricadores han prevaricado. Y han prevaricado con prevaricación de desleales. Lo que te dice es que Dios toma la prevaricación como una deslealtad, nada menos. Vos no querés ser desleal con Dios. Cuando Él te habla, y vos sabés que viene de Él, obedece, seas desleal. Y para terminar con lo que Isaías dice con relación a este pecado ignorado, vamos a corrernos hasta el capítulo 59, donde se manifiesta la confesión del pecado de Israel. O sea, eso equivale a decir el pecado de la iglesia, del pueblo de Dios. Habla de la división existente. Pues yo creo que la división no terminó en el pueblo de Israel. Hay algo de eso hoy en la iglesia. De la mentira. Hermano, ¿usted dice que hay mentira en la iglesia? Yo no. La Biblia lo dice. De la maldad. Bueno. De la falta de justicia. De la destrucción. Del quebrantamiento, de la falta de paz, de la falta de rectitud, de la falta de luz, de la muerte espiritual, de un gemir lastimero, de las rebeliones. Mira cómo lo pinta, mira. Isaías 59, verso 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El otro profeta mayor, que es Jeremías, también esgrime un lamento, mirá qué raro Jeremías, con relación a este pecado ignorado. Yo te pido que prestes atención porque lo que dice, toda su queja, es para con el pueblo, para con los hijos de Dios, para con la iglesia en suma. En el capítulo 9, verso 1 de Jeremías, dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese
en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros. Congregación de prevaricadores. Tenemos tantas palabras religiosas incorporadas a nuestro repertorio evangélico, pero tantas. Santa Cena, Santa Biblia, Santo Púlpito, Santa Ofrenda, Santo Banco. La cena, por ejemplo, es algo que tenemos que hacer, lo dice él. Lo tenemos que hacer en memoria del Señor, eso dice la palabra. Pero es cena, o no sé, mesa, como quiera que le llamen en tu denominación. Pero es o cena, o mesa, o comunión. Los santos, en todo caso, debemos ser nosotros, los que la tomamos, los que participamos de ella. La Biblia es Biblia. Significa un compendio de diversos libros. Es una especie de diminutivo de la palabra biblioteca. Eso es Biblia. Tiene relatos históricos literales que encierran principios espirituales. Está escrita para alimento, para guía y para inspiración de los santos. Pero es Biblia. Lo mismo ocurre con la congregación. Dice congregación de prevaricadores. Congregación no es la iglesia. Es congregación. En un partido de fútbol, en estos que vimos del Mundial, o cuando juegan acá Central y Newell's, o Boca y River en Buenos Aires, en un festival de rock, de ese que vos sabés que el demonio más chico te se va a matar, o en una celebración pagana, de las cuales hay bastante aquí en la ciudad, no podemos decir que Dios esté presente. Sin embargo, allí también hay congregación. ¿O no? ¿Qué es congregación? Multitud de personas reunidas con un fin. Pero eso no es iglesia. Y te recuerdo que iglesia no es una terminología que tenga que ver con religión. Iglesia, eclesía, es una asamblea de representantes de un reino. En este caso, obviamente, el reino de Dios. Cuántas cosas hacemos religiosamente, ¿verdad? Pero hay más, ¿eh? En el libro de Daniel, en el capítulo 8 y en el verso 12, leemos así. Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Cuál es el ejército entregado por los prevaricadores? ¿Qué ejército pueden entregar los prevaricadores? La iglesia. Y echó por tierra la verdad. ¿Qué verdad? Cristo es la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cuántos saben que los que hacen lo que se les da la gana y viven sin Dios muchas veces prosperan en la vista, en lo material? Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba. Ojo, no era una estatua o un hombre especial con una aureola luminosa arriba de la cabeza. Era uno como vos. Un santo que hablaba. Y otros de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Quiero decirte en esta mañana, hermana, hermano, que si en algún lugar de la ciudad, de la provincia, del país o del mundo, alguna iglesia se siente pisoteada por el humanismo, por ejemplo, la responsabilidad será, sin duda, de los que, habiendo oído lo que Dios decreta hoy, han preferido seguir con su programa y sus agendas particulares. Prevaricadores. Prevaricadores. Verso 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. ¡Aleluya! Juicio. 2300 días. 6 años, 3 meses y 20 días, para ser más precisos. No le des a esto valor doctrinal, ni profético, ni nada, pero vamos a hacer una cuentita. Si tenemos en cuenta que este mensaje apostólico, de reforma en la iglesia, porque de esto se trata, ¿no?, comenzó a predicarse alrededor del año 1994, el proceso estaría más o menos completo para los primeros meses del siglo XXI. De acuerdo, no tiene valor doctrinario, ya te lo dije, es una mera especulación y conjetura numérica. Pero cuando se está predicando que la iglesia del siglo XXI no va a tener absolutamente nada que ver con lo que hoy conocemos como funcionamiento institucional eclesiástico, es porque así dijo el Señor que va a ser. Y en el 1995, la palabra profética que han traído más de un siervo aquí a la ciudad de Rosario fue: en los próximos 5 años, todo lo que no es de Dios se cae. A lo cual, yo, en lo personal, y te invito a sumarte, yo dije amén. Y a partir de ahí me empecé a cuidar para estar dentro de lo que Dios quiere, porque si no yo también me caigo. ¿Vos te querés caer? ¿No? Obedecé, no prevariques. Es la única. No tenés otra, ¿eh? Ahora, sin embargo, la escenografía o fotografía más nítida del juicio interno que Dios ha comenzado a ejercer en contra de la prevaricación la vamos a encontrar en los primeros 7 versículos del capítulo 5 del libro de Oseas. Ese que vos lees todos los días. Junto con el de Ageo, Amós y Habacuc. Algunos todavía no han salido de la primera de Juan, no importa, lea. La palabra alimenta. Pero lea algo más que primera de Juan o el Evangelio de Mateo. Pero el Antiguo Testamento es histórico, hermano. No. El Antiguo Testamento es la sombra de lo concreto, de la realidad, que es el Nuevo. El Nuevo es la persona. Y el Antiguo es su sombra. Usted habla con la persona y se maneja con la persona, pero la sombra no la puede dejar de lado. Lo dice la palabra, no lo inventé yo. Sombra de lo que habría de venir. ¿Lo dice o no lo dice? Bueno. Oseas capítulo 5, verso 1. Sacerdotes, oíd esto. Che, líderes, pastores, maestros, oíd, porque sacerdotes dice. Oíd esto. Y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, o sea, pueblo de Dios e iglesia. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Olvídate del mundo incrédulo y pecador. Dice que el juicio es para nosotros. ¿Está claro o no? Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. O sea, yo no quiero ser, no tengo tiempo de darte la historia, pero concretamente lo que aquí hace es llamarlos tramposos. Después leí la historia de Mizpa y Tabor. Verso 2. Y haciendo víctimas han basado hasta lo profundo. Por tanto,
yo castigaré a todos ellos. Acá dice que hay castigo para las maquinaciones perversas. Está claro, ¿no? Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. La iglesia sigue siendo iglesia, pero está contaminada. ¿Contaminada de qué? Acá dice prostitución. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en un templo nuestro entran chicas que después ejercen la prostitución afuera? Puede ser. No le podemos prohibir la entrada, Dios quiere restaurarla. ¿Será la única prostitución? ¿No habrá prostitución legalizada en algunas iglesias también? Hermano, ¿cómo prostitución legalizada? Sí, la esposa que por las noches cumple su rol de mujer en lo conyugal con su marido para no perder la mantención, casa y comida. Salvo el papel del registro civil y en una de esas la bendición pastoral de por medio, es una prostituta legal. Cambia cuerpo, cumplimiento de su deber conyugal a cambio de mantención, de alimentos. ¿Los habrá? Prostitución. Y prostitución espiritual. De eso ya hablamos hoy. La gran ramera. La que no se compromete, no ama, simula. Verso 4. No piensan convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Aquí, fornicar es intimar con lo que se opone a Dios. Eso es fornicar. Y no conocen a Jehová. Che, vos me querés decir que hay iglesias que funcionan como tales, pero que en verdad no conocen a Dios. Y yo no te lo quisiera decir, pero la palabra te lo está diciendo, que no conocen a Jehová. Hablan de Dios. Predican incluso en relación con Dios, pero no lo conocen. La soberbia de Israel, verso 5, les desmentirá en su cara. Ojo que la soberbia es prácticamente la antesala de la prevaricación. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá también tropezará con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Ojo, te está diciendo que una iglesia puede estar funcionando y buscando sinceramente a Dios. Pero si no lo pueden encontrar es porque Dios se apartó, no porque no exista. Y si se apartó, hay una sola causa posible, pecado. Por otra causa Dios no se aparta. Hace falta la presencia de Cristo para que haya reconciliación y restauración. Verso 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Los prevaricadores están predicando, en algunos casos. Y, oh sorpresa, están llevando a mucha gente a una especie de conversión y también a la iglesia. Pero dice que no son hijos genuinos, que son hijos extraños. Y termina diciendo, ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Fariseos hipócritas, cuando haces un prosélito, lo haces más veces o 100 veces más hijo del infierno. ¿Escuchad? ¿Leíste esa palabra? Tiene que ver con esto. El prevaricador, que de pronto hace como que predica, engendra hijos extraños. La imagen del juicio real y seguro contra este sector infiltrado dentro de la iglesia y gestor, formador
y ejecutor de este pecado ignorado por tantos, se cierra en el libro de Malaquías. Hay una reflexión que hoy es totalmente vigente y su conclusión. Fíjate vos, Malaquías capítulo 2, verso 10. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿Tenemos o no tenemos un mismo Padre? Porque por allí nos comportamos como si fuéramos hijos de padres distintos, ¿eh? ¿No nos ha creado un mismo Dios? A veces, de acuerdo a ciertos comportamientos, daría la sensación que no tenemos en claro que nos haya creado el mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel, y en Jerusalén, se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Los prevaricadores profanan la iglesia de Dios. Y, como dice esta palabra al final, se casan con hija de Dios extraño. Yo no sé qué tiene que ver todo esto con vos en esta mañana. Pero yo quisiera que hicieras una reflexión muy seria. Si te cuesta creer lo que Dios dice, es falta de fe. Pedila y te será dada. Pero si lo que Dios te dice, te das cuenta que viene de Dios, pero te permitís decir, está bien, pero no me gusta eso que me dice Dios. Yo voy a hacer la mía, hacé la tuya. Dios te va a dejar. Pero sos un prevaricador. Y vos ya escuchaste a lo largo de esta hora, esta mañana, todo lo que la justicia de Dios tiene reservado para los prevaricadores. Por eso es una palabra que está tan acentuada y tantas veces puesta en la Escritura y conforma o constituye un pecado tremendamente grande e importante y que en muchos casos es total y absolutamente ignorado por el pueblo de Dios. Y eso haría realidad lo que también dice en el libro de Oseas, que el pueblo perece por falta de conocimiento, que no es porque sea intelectualmente pobre, porque no vaya a institutos o seminarios, es porque no se preocupa en tener conocimiento, comunión e intimidad con su Señor. De eso vale. No prevariques más. El Señor te lo demanda en esta mañana. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, y obedece, obedece y obedece. Te amo en Cristo. Dios te bendiga.